amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día es un día muy especial porque vamos a continuar hablando de la problemática de la mujer embarazada. En esta oportunidad hemos de hablar de aquellos síndromes o aquellas patologías que son capaces de afectar a las mujeres subiendo la presión arterial. Se conocen de distintas maneras. El más representativo de estos cuadros es lo que se denomina preeclampsia-eclampsia. Cuadros que afectan a todos los sistemas del organismo femenino, que afectan por lo tanto al feto y que la clínica, la sintomatología traduce en alteración neurológica, alteración del aparato cardiocirculatorio, también del sistema respiratorio, del hígado, los riñones, porque realmente la afectación es sistémica, es decir, abarca todo el organismo. Para ello, y para aclarar además esta que se está convirtiendo en la segunda causa de muerte de las mujeres, hemos invitado a un distinguido profesor, emérito de la Facultad de Medicina, el doctor Rubén Arauz Santa Cruz. Él es actualmente el jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil en la Facultad de Medicina y médico del Hospital de la Mujer. Hemos de hablar, por lo tanto, con un especialista que conoce a profundidad de este problema. Pero antes de entrar a tocar el tema, permítanme un par de minutos de reflexión. Amigos, el país está sufriendo una serie de tensiones, una serie de emociones que por momentos se tornan muy negativas. Lo peor de todo es que existen personas y grupos de personas que tratan de empeorar las cosas. ¿Cómo? Confrontando, enfrentándose entre ellos, insultando unos a otros, tratando de aprovechar una situación solo para el beneficio personal o de grupo. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos hoy. No les importa el país. Les importa el conflicto, les importa algo que los puede beneficiar. Sabemos que hay problemas. Creo que debemos recobrar la serenidad. Creo que la ponderación es algo muy importante y esperemos y demandamos de las autoridades acciones concretas y prontas, precisamente para superar este problema. El país, lo dije, nos necesita a todos. Y creo que este es muy buen momento para que todos empujemos el carro en la misma dirección. No nos confrontemos, no vale la pena. Y también pedirles a ciertos niveles de autoridad que no generen pues conflictos. De hecho, la respuesta enseguida no se deja esperar y las cosas se van confundiendo. Amigos, hablemos con la familia, razonemos y ayudemos. Por lo menos conciencialmente hemos de estar tranquilos porque habremos puesto un granito de arena ante tal conflicto que vive el país y que nos afecta a todos. Dicho esto, distinguidos amigos, permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Distinguidos amigos, el Instituto INSAD de la Facultad de Medicina está muy pronto a cumplir sus 25 años de vida, sus bodas de plata. Están preparando, por supuesto, un evento acorde con el aniversario Bodas de Plata. En esta ocasión veremos algunas de las actividades que se dan en
sus distintas instancias. Veamos la nota, por favor. Por resolución del Honorable Consejo Facultativo en el año 1997 se crea la Unidad de Epidemiología Clínica gracias al doctor Eddie Ríos Castellanos, quien impulsó la creación de esta unidad con el objetivo de generar mayor investigación y mayor publicación para la facultad, para la universidad y para el país. De esta manera, al incentivar la formación de académicos con el grado de maestría en epidemiología clínica, surge la idea de la creación de un instituto de investigación en el año 1999, donde se crea el Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo, el cual permite albergar la unidad de epidemiología clínica, y se inicia un desafío a nivel facultativo, a nivel universitario, con la formación también de recursos humanos en salud con diferentes grados a nivel de posgrado. De esta manera, al pasar los años, se van generando otras unidades, como en la unidad de violencia y mortalidad, que fue creada el año 2002 con una resolución de Consejo Técnico Científico del Instituto, del INSAT. Y a partir del siguiente año se crea la Unidad de Crecimiento y Desarrollo Infanto-Juvenil y posteriormente, a partir del año 2004-2005, se crea la Unidad de Parasitología, Medicina Tropical y Medio Ambiente. De esta manera, el INSAT crece, desarrolla sus procesos de investigación, gana financiamientos externos a través de los grants y genera la posibilidad de adquirir nuevos equipos, recursos tecnológicos, como se están observando, producto del financiamiento externo y del financiamiento nacional. Todas las unidades desarrollan esta actividad tecnológica y de investigación científica con la presentación de resultados a nivel nacional en publicaciones de revistas indexadas, como también a nivel internacional con revistas también de alto impacto. Es así que con orgullo estamos presentando a nuestro instituto un homenaje por sus 25 años, que son las bodas de plata. Ha generado recursos humanos de alta calidad. Somos un equipo básicamente de 5 personas, la doctora María del Pilar Navia, tenemos 2 asistentes de investigación, Jacqueline Farah, Nina Jaksic, ¿no? Con la formación específica en laboratorio y también en otras áreas, ¿no? Asimismo, contamos con nuestros auxiliares de investigación, cada año ellos se forman y nos colaboran en las investigaciones. Nosotros hemos contribuido hasta el momento con el 58% de las citaciones, ¿no? De las 2.880 citaciones que tiene el INSAT, nosotros hemos contribuido con 1.676 citaciones, ¿no? Tanto en publicaciones nacionales como internacionales. Como las líneas de investigación, ¿no? Está el fenómeno de drogas, que actualmente se sigue desarrollando, hematología, enfermedades no transmisibles, ¿no? Que hemos tenido ya varias publicaciones en relación al síndrome metabólico, ¿no? Acá están las guías, también en relación a altura, ¿no? Como ya menciona la doctora, y también trabajamos de forma, digamos, viendo el potencial de la universidad con otras carreras, con otras facultades, para poder también generar información propia de nuestro medio, ¿no? Bueno, dentro de enfermedades no transmisibles también estamos viendo hacia lo que está relacionado a cáncer, ¿no? En este año estamos proyectándonos a poder hacer más investigación relacionando enfermedades no transmisibles y el riesgo que esto le significa a las personas con
en cáncer. Realmente el proyecto ProUMSA, que es un proyecto que está siendo coordinado desde el INSAD y está siendo, participan todas las carreras en realidad de nuestra facultad, incluyendo otras facultades como son Ciencias Puras y Naturales y Humanidades. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy. Reiteramos, le pedimos conversar sobre un tema muy importante en la vida de las mujeres que cursan un embarazo. He referido a una serie de enfermedades, todas producen hipertensión, que afectan a la mujer y también a su hijo. Comúnmente se llaman síndromes hipertensivos del embarazo, pero el representante más importante de este grupo es lo que nosotros denominamos como el síndrome preeclampsia-eclampsia. Para ello, reitero, invitamos a un distinguido profesor emérito de la Facultad de Medicina. Él es especialista en ginecología y obstetricia, fue jefe del servicio y actualmente es el jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la facultad. Hablo del profesor Dr. Rubén Arauz Santa Cruz, que gentilmente accedió a hablar sobre esta tan complicada y difícil temática. Pero para abordar el tema, primero permítanme saludar y presentarles al doctor Rubén Arauz. Rubén, buen día. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, distinguido doctor Gustavo Mendoza. Mis saludos más cordiales a la teleaudiencia de Canal 13, Televisión Universitaria. Es un honor compartir estos minutos con tan distinguida audiencia en un tema también tan importante y trascendental como es los trastornos hipertensivos durante el embarazo. Gracias, Rubén. Amigos, para entrar rápidamente en contexto, este también es un marcador indirecto de varias cosas. Por ejemplo, del estado de salud, el estado de nutrición de las personas que habitan en un determinado territorio. Pero nuestro amigo, el profesor Arauz, nos va a ayudar a entender todo ello. Yo simplemente, Rubén, daré como dato algo que es muy llamativo. El 10% aproximadamente de todas las embarazadas que atraviesan las 20 semanas de gestación hacen algún trastorno hipertensivo en el embarazo. Y esto es muy serio, porque aunque en todo el mundo ocurre este fenómeno, por supuesto en países vecinos y más aún en países desarrollados, esta cifra es mucho menor. Es decir, amigos, nuevamente señalamos que todos los indicadores nos dicen que debemos atender mejor como país al sector salud y en este caso a las mujeres que se embarazan. Rubén, en la práctica médica se ven pacientes que de pronto hacen hipertensión, cambian su estatus hipertensivo a otro muy distinto que hace que corran riesgo. Entonces, ¿cómo debemos entender qué son estos síndromes, estas patologías que hacen que la mujer suba su presión? Es un problema muy serio porque no conocemos por qué causas algunas mujeres embarazadas se complican con elevación o el aumento de su presión arterial, generalmente después de las 20 semanas de gestación. Eso es de interés nuestro, de los obstetras, porque es la hipertensión aguda
que comúnmente conocemos como preeclampsia. Hay otro grupo de población de mujeres ya hipertensas que logran embarazarse. Ese grupo es la hipertensión crónica y embarazo. Eso generalmente manejan en forma multidisciplinaria los cardiólogos, los nefrólogos juntamente con nosotros. Pero es un problema muy importante porque constituye la tercera causa de muerte materna en el país en global. Pero en los hospitales como el Hospital de la Mujer, por ejemplo, donde trabajamos, eso constituye la primera causa de muerte materna, las complicaciones secundarias al aumento de la presión arterial durante el embarazo. Entonces, estamos frente a un problema de gran riesgo, ¿no? La mortalidad perinatal que llamamos es esa mortalidad que ocurre alrededor del nacimiento, durante el embarazo y los primeros días de vida. Esa mortalidad es tan alta en este problema de cuadros hipertensivos que alcanzan casi el 32%, ¿no?, de mortalidad, frente al 0,5 o 1% de mortalidad que puede condicionar en la madre. Entonces son indicadores dramáticos, ¿no?, muy importantes, y requiere ajustes en el sistema de salud y en nuestra atención cotidiana importantes para abordar y de alguna manera disminuir las complicaciones que condiciona este cuadro hipertensivo. Ni siquiera es una enfermedad, es un conjunto de síntomas de causa desconocida. Correcto, enseguida nos vamos a referir, amigos, a ello. Entonces, Rubén, este conjunto de causas, este conjunto de problemas que generan hipertensión en las mujeres, aunque no se conoce muy bien la etiología, tienen factores que se llaman predisponentes, desencadenantes, que se pueden detectar en la primera consulta prenatal. Por lo tanto, podríamos decir, tú me corregirás, que si una mujer no hace prenatal no se le van a detectar, menos prevenir estos casos, ¿no es cierto? Efectivamente, el control prenatal nace con esta estrategia de controlar este problema de aumento de la presión arterial durante el embarazo. Ahí se genera prácticamente el control prenatal y es la única estrategia que nos permite, ¿no?, distinguirlo, abordarlo en forma temprana. Y para ello tenemos que saber reconocer lo que llamamos los factores de riesgo. Esos factores de riesgo son importantes. Por ejemplo, embarazo en ambos extremos de la vida, o muy jóvenes o muy tardías. Ese es un grupo vulnerable para hacer este cuadro. Luego, si en un anterior embarazo ha tenido un cuadro hipertensivo, la probabilidad de que recurrencia en este actual embarazo es mucho, más del 50%. Luego, mujeres que cursan con algunos problemas de salud, como por ejemplo lo que llamamos colagenopatías, en eso el lupus eritematoso, muy común, correcto. Y los trastornos metabólicos como la diabetes. Es un factor muy importante. La obesidad también. La obesidad, el síndrome metabólico, ¿no? Entonces, predispone. Pero también la carencia alimentaria, sobre todo de aquellos alimentos que contienen, ¿no?, minerales y antioxidantes. Y el omega 3, ¿no? Entonces son estas sustancias muy conocidas como antioxidantes. En general, nuestra dieta pobre en estos elementos, entonces, son factores condicionantes para que se presente este problema en ese indicador tan importante que ha manifestado Gustavo, del 10%. Y tiene alguna relación también con la altura. Exacto. ¿No? Poblaciones que vivimos a más de 2.500 metros, estamos más en riesgo frente a la población que vive en la costa. Ahora, nuestros hábitos alimentarios.
La poca ingesta, por ejemplo, de pescado, huevo, ahora que tan estigmatizado está el consumo de la leche, por ejemplo, ¿no? Porque tantas cosas le han sacado a la leche que la gente no está consumiendo en forma adecuada. Entonces son esos factores que están predisponiendo. Ahora, el consumo de verduras frescas, frutas, los productos nativos que tenemos, ¿no? Como la quinoa, las habas secas, ¿no? No estamos siendo ya con la costumbre de consumir leguminosas, ¿no es verdad? Nuestros productos nativos como pito de amaranto, de cañagua, de cebada, ¿no es verdad? Que eran ingredientes importantes que cuidaban nuestra salud en forma integral. Ahora nuestra comunidad está más reducido en sus niveles de alimentación, ¿no? Muy dirigidas a la alimentación que no es nutritiva. Correcto. No hay duda, amigos, hoy por la carencia crónica de muchas familias, lo que buscan es llenar el estómago. Y su alimentación está dada en base de harinas e hidratos de carbón. Todos consumen fideo, todos consumen arroz, si es posible, cotidianamente. Eso llena el estómago. Y las proteínas y la leche, como dijo muy bien el doctor Lagos, no son habitualmente consumidos por diversas razones. Rubén, pero hay un tema más. El 50% de las mujeres que comienzan su embarazo están anémicas. Y ese también es un signo indirecto de desnutrición o de mala nutrición. Si la anemia es severa, entonces la posibilidad de afectación al feto y a la mamá son enormes. El tema, amigos, es, para irnos al corte, entender que estas cosas pueden suceder y se pueden controlar. No ignorarlas. Yo voy a terminar con esto. En La Paz y en el Alto, desde luego, la hipertensión después de los 40 años afecta a 1 de cada 2 personas. No hay que sorprenderse. El problema es controlar, no dejar que esto pase, porque entonces los problemas van a ser mayúsculos. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado, pero ahora permítanme un momento, por favor, y enseguida retornamos. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Amigos, la parte básica creo que está comprendida. Vamos a profundizar un poquito del tema. Rubén, ¿cuándo consideramos hipertensión en la población en general y en particular entre las embarazadas después de la 20 semana de gestación? Existe un consenso generalizado de que cuando la presión arterial alcanza 140 sobre 90 milímetros de mercurio, entonces es considerado como hipertensión. Me explico. 140 milímetros de mercurio sistólica y 90 milímetros de mercurio la diastólica. Entonces, a partir de allí para arriba es hipertensión. Es hipertensión. Existe ese consenso. Pero hay un pero en nuestra población, sobre todo en la población que vivimos en estos niveles de altura. Hay gran cantidad de mujeres que cursan con presiones arteriales de 90-60 milímetros de mercurio, ¿no? Y son totalmente normales. Cosa que no ocurre en el nivel Cosa del que mar. no hay ese fenómeno a nivel del mar, ¿no? Y todos los estudios se han hecho a nivel del mar. Por eso es que eventualmente nosotros encontramos convulsiones secundarias a hipertensión en presiones de 120-80, 120-85, 130-90, etc. Los europeos en algún momento manejaban la cifra tensional basal como orientadora o como directriz. Correcto. ¿No?
Y a eso, cuando se incrementaba la presión sistólica 30 milímetros de mercurio y la presión diastólica 15 milímetros de mercurio, lo consideraban hipertensa. Nosotros ese criterio manejamos en estos niveles, porque vemos con mucha frecuencia que con presiones arteriales aparentemente normales, ¿no?, hay problemas hasta de convulsión, ¿no? Situación que no se da a nivel del mar. Desde luego. Y en este momento está en revisión franca este parámetro de la hipertensión. Los otros parámetros que le acompañan a este cuadro, como es la retención de agua, que se traduce por hinchazón, por edema, ¿no?, es un signo que no tiene tanta trascendencia como la presión arterial. Y la proteinuria también. Y la proteinuria, como bien sabemos, es un trastorno renal ya establecido, entonces es un signo muy tardío. Su presencia significa siempre que es una lesión ya grave, ¿no? Tal es así que en este momento la recomendación es que no tomemos siempre la presencia de la proteinuria para clasificarlo o para considerarlo como preeclampsia, ¿no? Es el término que comúnmente utilizamos para designar a estos cuadros que las embarazadas después de la 20 semana, ¿no?, presentan hipertensión. Entonces, en general las llamamos preeclampsia. Rubén acaba de decir algo realmente trascendental. Amigos, asumamos que el que habla, o nuestro invitado, o ustedes, tiene una presión de 120/80, normal absolutamente. Y una mujer joven tiene de presión arterial 90/60. Fíjense ustedes, si a esta joven le aumentamos 30 milímetros de mercurio en la sistólica, estaría con 120. Y si aumentamos 20 en la diastólica, estaría con 80. Pero vamos en el caso nuestro. Aumentemos 30 a nuestra sistólica, 150. Y aumentemos 20 a 80, son 100. ¿Quién de ustedes, quién del auditorio podría decir, soy absolutamente normal porque tengo 150/100 de presión? Nadie. En un aumento brusco de esta tensión va a haber un accidente vascular cerebral, se van a romper los vasos. Este es el quid de la cuestión. Y el profesor Arauz dijo de forma precisa, la presión cuando sube en estos extremos ya se debe verla a la señora como una señora hipertensa. Cada 2 años se revisa el concepto, siempre se está variando en criterios, por eso es difícil el cuadro. Rubén, este cuadro que se acompaña, como dijiste, en ocasiones con edema y con proteinuria, ¿tiene una causa etiológica a la que le podamos atribuir que se presente en ciertas mujeres? De principio dijimos, ¿no?, que esta entidad es de causa desconocida. No se ha podido identificar, pero existen teorías. Esta es la enfermedad de las 1000 teorías. Esta es la enfermedad de las 1000 teorías. Y dentro de esas teorías hay algunas que son fundamentales para explicar los hechos que ocurren en el organismo. Uno de esos es que hay, ¿no?, resistencia vascular. Y eso condiciona a la larga, ¿no?, que los vasos arteriales, sobre todo, disminuyan su calibre. A eso llamamos espasmo vascular. En todo el organismo, ¿verdad? En todo el organismo, sobre todo en la microcirculación, ¿ya? Y eso es lo que explicaría la presencia de estos 3 signos importantes, como es, ¿no?, la hipertensión, el secuestro de líquido en el tercer espacio y el otro signo, la proteinuria, ¿no? Ahora, esa es la teoría que más explica.
Pero dicen también que es un problema de rechazo de tejido, por ejemplo, ¿no? Que la placenta, pese a ser un órgano inmunológicamente privilegiado, en algunas mujeres sufre rechazo. Y es comparable cuando existe rechazo a un trasplante de órgano, por ejemplo, rechazo a trasplante renal. Entonces, igualito hacen, se hinchan, aumenta su presión y empiezan a eliminar albumina por la orina, ¿no? Y otra que sería de un carácter genético recesivo. Es decir, la abuela tiene cuadro hipertensivo, la hija está en riesgo, la nieta está en riesgo. Correcto. Entonces, más o menos un árbol genealógico que se presenta. Hay investigadores que han seguido toda la vida, desde las abuelas, hijas, nietas, como Sheehan en Estados Unidos. Y otras que dicen que es más por problema, ¿no?, de alimentación. ¿Es verdad? Entonces ahí entran esto de los síndromes metabólicos, que condicionan factor de riesgo, la carencia alimentaria, la hipoproteinemia, ¿no es verdad? La ausencia de antioxidantes en la ingesta común, ¿no? Calcio. Calcio es importante. El investigador Jaramillo en Ecuador estableció diferencia entre los que viven en la costa y los que viven en la sierra del Ecuador. Los que viven en la costa comen mucho pescado, en ellos es menos el cuadro hipertensivo frente a los de la serranía que no consumen pescado. Y calcio, ¿no?, tampoco. Calcio falta en la ingesta y demuestra que esta carencia induce a hipertensión, ¿no? Mecanismos, muchas explicaciones que no vienen al caso en este momento, ¿no? Pero sería importante también el régimen alimentario, ¿no es verdad? Y la altura, decíamos, ¿no? Desde luego. La altura es un factor que está en consideración para la presencia de esta patología. Rubén, adicionalmente, un factor es el tema socioeconómico, que muy poco lo tocamos, amigos, porque genera susceptibilidad, se tergiversan las cosas. De otro modo dicho, la gente carente de proteínas, de hemoglobina, de sangre, la gente que sufre estrés, la gente que se traslada de un lugar a otro y sufre estrés de adaptación, sufre más de este problema que la gente que vive y está estable y tiene trabajo y tiene lo demás, ¿verdad? Ciertamente, ¿no? Eso también ha estado bien estudiado y determinado, ¿no? El estrés, el cambio del campo a la ciudad, ese cordón suburbano que van alimentando en situación de carencia, de estrés, de incomodidades en la vivienda, etc. Eso es un factor determinante, ¿no?, que en su hábitat no han presentado y cuando se trasladan a otro escenario presentan cuadros hipertensivos. Correcto. Así es. De acuerdo. Rubén, yo creo que nuestra teleaudiencia podía comprender que hay N factores porque no hay una causa única para que se presente este cuadro tan difícil. Y ya vamos a hablar de la mortalidad en su momento, pero ahora habría que decirle a la gente cómo se diagnostica este cuadro y cómo el médico enfoca el control y tratamiento del mismo. Muy bien, entonces la estrategia, como dijimos ya, es el control prenatal. Durante el control prenatal preconizamos que este sea lo más precoz posible, ¿no? Apenas falla la regla, recomendable antes de la 12 semana de gestación, aunque nuestra norma nacional dice antes de la 20 todavía es bueno, ¿no? Cuando captamos una embarazada antes de la 12 semana, nos permite en este momento, ¿no?, determinar mediante algunos estudios los riesgos, como por ejemplo marcadores químicos, que están muy de moda en este momento. Estudios de ultrasonografía, ¿no?, velocimetría Doppler color, de la uterina, de la arteria uterina, ¿no? Entonces, mediante esos estudios se puede determinar qué mujer tiene mayor riesgo de hacer hipertensión frente a otra que no tiene los mismos elementos,
¿no? De ese modo, entonces, ya podemos predecir qué persona va a tener. Y si a eso adicionamos los factores de riesgo que tiene, por ejemplo, una mujer de edad avanzada y que tiene ya alteraciones en los marcadores químicos y resistencia en el flujo de la arteria uterina, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer medidas preventivas profilácticas. Y hoy por hoy, la evidencia científica indica que el uso del ácido acetil salicílico, comúnmente conocido como aspirina, ¿no?, en dosis de 150 miligramos es lo que indican, la evidencia muestra que puede prevenir. ¿Cuándo se usa? A partir de las 12 semanas en adelante. Puede utilizarse continuamente, suspender más o menos 2 semanas antes de la culminación del embarazo, es decir, del parto o de una cesárea, ¿no? Esto la evidencia científica ha demostrado que es lo más efectivo, ¿no? Sin duda. ¿No? Entonces, en el control prenatal vamos tomando cuidados, ¿no? Y desde luego la ultrasonografía, la ecografía comúnmente conocida, mediante velocimetría de Doppler color de la arteria uterina sobre todo, es un determinante importante para predecir, ¿no?, la presencia de esta enfermedad. Cuando ya transcurre 20 semanas o más, entonces tenemos mucho cuidado en hacer control prenatal. Por eso en el control prenatal siempre van a medir la presión arterial en cada visita. Pero se tiene que estandarizar este control, ¿no? A los colegas médicos tenemos que recomendarle que esta presión debemos controlar en posición sentada, tranquila, con los pies en el piso, apoyados en el piso, ¿no? En el mismo brazo, si controlamos en el brazo derecho, siempre en el derecho, si controlamos en el izquierdo, siempre en el izquierdo. Con la técnica correspondiente, colocar el manguito de tensiómetro correctamente, la insuflación rápida, la desinsuflación lenta, marcar como presión arterial diastólica el quinto ruido de Korotov. Todos esos detalles técnicos se tienen que guardar. Solo así podemos determinar estos incrementos en la presión arterial. Pero antes de que se produzca el aumento de la presión arterial, hay un indicador importante, que es la ganancia de peso. Sabemos que las señoras embarazadas ganan peso 450 a 500 gramos por semana, en un mes 1.800 a 2.000, que es el rango más o menos aceptable. Pero en estas señoras, por la retención de agua que hacen, ganan súbitamente peso, ¿no? Más de 2.000 gramos por mes, ¿no? Entonces, común es ver que han ganado 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos en un mes. Y todavía no hay manifestaciones, no hay ninguna otra manifestación, simplemente ello. Entonces empieza a apretar los anillos. Los pies incomoda, también. Los pies, en fin, ¿no? Es el signo como jalón de orejas para el médico, para que pueda, ¿no?, ser más inquieto en determinar la presión arterial y los otros parámetros. Cuando ya el cuadro se presenta con signos, llamamos, de espasmo vascular generalizados, ya afecta todo el cuerpo, todos los sistemas. Correcto. ¿No? Amigos, yo creo que hay que tomar en cuenta esto. Hay un límite más o menos normal establecido que los médicos les indican a las señoras de ganancia de peso. Y estos 450, 500 gramos que señala el profesor Arauz se refiere básicamente al último trimestre, 7º, 8º y 9º mes de embarazo. Y es verdad lo que dice. A veces los propios colegas ven 3 kilos de aumento en un mes y creen que es muy saludable. Y no se actúa adecuadamente. A más de lo que ha señalado el profesor Arauz, lo que hay que hacer es, por ejemplo, controlar la dieta, investigar cuál es el tipo de alimentación, el consumo de la sal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la intervención del obstetra o del médico general durante la gestación es pues vital. Es lo mismo para la mujer que esta hipertensión y compañía aparezcan a las 22, 24, 28, 32,
36 semanas de gestación o hay alguna diferencia que hay que destacar? Sí, hay que destacar mucho. Cuanto más precoz se presente el cuadro, es mucho más grave. Afecta más la salud materna y sobre todo al feto, ¿no? Entonces, en este momento, por eso lo clasificamos en preeclampsia precoz y tardía. El rango está en 34 semanas. Menor a 34 semanas, entonces, una preeclampsia precoz, de peor pronóstico, frente al embarazo de 34 o más semanas, que sería la preeclampsia tardía, donde, ¿no?, el pronóstico mejora. ¿No es verdad? ¿Cuándo Entonces, se actúa adecuadamente? Cuando se actúa adecuadamente. Este cuadro no se soluciona solito. Exacto. No, No tiene retrocede. no retrocede. Tiene que haber intervención técnica de parte del médico, ¿no? Y para no olvidarnos, hay que decir que todo el tratamiento que le ofrecemos es un tratamiento empírico sintomático. De acuerdo. Y la curación de este cuadro solo se logra cuando se interrumpe el embarazo. Solo ese es el tratamiento válido, ¿no? Entonces, ahí surge el gran problema, pues, cuando es preeclampsia temprana, precoz, por ejemplo, 24, 26 semanas, el feto casi es inviable, ¿no es verdad? Y con el problema de la hipertensión, entonces, va a sufrir mucho. Por eso decíamos la alta mortalidad perinatal. De acuerdo. ¿No? Difícil de controlar, además. En muchas instituciones se ha logrado controlar la mortalidad materna con intervenciones precoces y eficaces, pero la mortalidad perinatal no. De acuerdo. ¿No? Entonces es dramático. Sin duda. ¿Te acuerdas, Gustavo, de nuestro profesor Fernando Álvarez? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué nos decía? Nos decía, el cuadro hipertensivo es la primera matadora de mamás, nos decía, ¿no? Pero después ya nos decía, este cuadro es la primera matadora de bebés, ¿no? De fetos, y eso básicamente ha calado en la mente y es lo que cotidianamente ocurre. De acuerdo. ¿No? Amigos, esto hay que tomar en cuenta. En los hospitales de tercer nivel, y ahora vamos a ir al tema, dijo el profesor Arauz, la primera causa de muerte son las complicaciones de la preeclampsia. Enseguida vamos a ver qué pasa. No hay duda, son complicaciones de la preeclampsia. Inclusive, Rubén, en la norma boliviana, cuando se habla de mortalidad severa, grave, se ha acuñado un término, el near miss en inglés, pero en la traducción boliviana dice casi muertas. Quiere decir que las pacientes llegan al tercer nivel casi muertas. Esto quiere decir que ha sufrido complicaciones esta mujer. ¿Qué complicaciones son aquellas que pueden indudablemente llevar a la muerte? Hay complicaciones sobre todo centradas en el área neurológica, la encefalopatía hipertensiva. Entonces ahí va a haber problemas sobre todo a nivel de la circulación cerebral. Sufusiones hemorrágicas, derrames cerebrales masivos, ¿no? A veces irreversibles. Desde luego. ¿No es verdad? Las intraparenquimatosis Correcto. son irreversibles. Ahora, las complicaciones cardiorrespiratorias, ¿no?, que ocasiona un edema agudo de pulmón. ¿No es verdad? Una complicación seria. La broncoaspiración. La broncoaspiración, ¿no es verdad? Ahora, vamos al área gástrica. Correcto. ¿No es verdad? Entonces vemos los vómitos y sobre todo esa afectación del hígado. ¿No es verdad? Que nosotros tantas veces hemos visto roturas del hígado, rotura hepática. Se parte el Se hígado. parte el hígado, ¿no? Eso, como ahora modernamente dicen, epigastralgia, como un signo clave, ¿no es verdad? Es un dolor localizado aquí en la boca del estómago, irradiado hacia la parte derecha. Más o menos similar a lo que ocurre en la colecistitis, que es común, ¿no? Y muchas veces se confunde con ello. Es un signo premonitorio de que va a haber ataque eclámptico o va a haber rotura del hígado, ¿no? Aclararemos. Eclámptico o ataque eclámptico, amigos, es a esa señora que tiene hipertensión, etcétera, se le suma la convulsión y el coma.
Cuando no se controla este cuadro hipertensivo, esto ocurre. Y entonces, claro está, cuando hay este dolor epigástrico tan conocido por nosotros como signo de Chaucer, está diciéndole a la familia, al médico, que va a convulsionar o se va a romper el hígado. Correcto, una situación muy grave. Desde luego. Luego tenemos el órgano de choque, el riñón. ¿No es verdad? Va a inducir a una insuficiencia renal aguda. Pero, como es de afectación sistémica, va a afectar la coagulación. El sistema de coagulación es afectado. Entonces ahí los norteamericanos lo han sistematizado el famoso síndrome de HELLP. Al extremo que ahora decimos, Gustavo, que un cuadro de preeclampsia con datos de severidad tiene dos complicaciones. Uno, la eclampsia, que ya lo has manifestado, el ataque convulsivo igualito como si fuera una epilepsia. Correcto. ¿No? Y el síndrome de HELLP, ¿no? Que es trastorno de la coagulación, hemólisis, enzimas hepáticas altas y plaquetopenia. Eso quiere decir que el hígado está funcionando mal, ya está deteriorado, ya está destrozándose. Correcto. ¿No? Situación que lleva a veces en estado de irreversibilidad. Estas mujeres llegan en ese estado dramático, casi muertas. Y si no se actúa oportunamente y rápidamente, entonces, ¿no?, el curso es grave, ¿no? Entonces, ahí surgen las recomendaciones. Antes decíamos 6 horas, 24 horas, 72 horas para tratar este problema. Ahora es, ¿no?, en minutos, ¿no es verdad? Correcto. Porque tenemos también accesibilidad a fármacos que pueden controlar la presión rápidamente. Tenemos bancos de sangre que nos pueden dispensar oportunamente los insumos, ¿no es verdad?, para tratar los trastornos de coagulación, etc. Tenemos quirófano al lado y el equipo, ¿no?, dispuesto. Eso máximo será pues 1 hora en estos casos, ¿no es verdad? De acuerdo. Estabilizamos, entramos a quirófano, interrumpimos el embarazo, ¿no?, Y comienza a mejorar. Como decíamos, la única forma de controlar el problema es interrumpiendo el embarazo. No vamos a esperar parto porque eso tiene duración 8, 12 horas, etcétera, ¿no es verdad? De acuerdo. ¿No? En ese tiempo vamos a deteriorar mucho o va a morir nuestra embarazada. ¿Sí? De acuerdo. Por eso es que hay alta incidencia de práctica de cesárea en estos casos. Hay reportes del 98%. De acuerdo. ¿No es verdad? Amigos, yo creo que para todavía destacar más este gravísimo problema, hay que señalar que 1/3 de todas las muertes maternas ocurren dentro del hospital. Pero uno se preguntaría, éticamente, pero entonces no se hace nada, todo lo contrario. En el Hospital de la Mujer no solo tenemos anestesiólogos las 24 horas, hay terapia intensiva, hay banco de sangre, están los especialistas, está el personal de apoyo y enfermería con toda la capacitación, tenemos esquemas de manejo, tenemos todo listo para intervenir, fármacos, etc. Pero hay situaciones irreversibles en las que o la paciente llegó fallecida o fallece a los poquísimos minutos de haber llegado, o quedan muy secueladas. ¿Por qué llegan así las pacientes? Porque se generan demoras, porque no han hecho prenatal, porque creen que en la casa el cuadro va a pasar nomás. Y eso es común. Rubén les puede relatar la cantidad de casos donde dice, ¿por qué no vino antes? Es que cree que se iba a pasar, o no le deja a la familia ir al hospital. En fin, son temas que deben llevarnos a la reflexión. Rubén, la última consideración. Aún resuelto el cuadro, hay muchas señoras que terminan con insuficiencia renal. Y precisamente las salas de diálisis tienen un buen porcentaje de mujeres que hicieron una complicación, terminaron con insuficiencia renal y están junto con las diabéticas, son el grueso, haciendo diálisis pues como una forma de solución para seguir viviendo hasta que no venga el trasplante, ¿verdad?
Sí, antes decíamos que después de que pasa este cuadro, se ha interrumpido el embarazo, las instituciones a íntegro, ¿no ves? Ad íntegro, situación que no se da. No es verdad. No es verdad, no es verdad. Hay hipertensión residual en el 5% de las pacientes, correcto, dependiendo del grado de hipertensión que hay. Si es más alto, más riesgo de quedar hipertensa de por vida. Hay gente que dice 10%. De por vida, ¿no es verdad? Claro. Igual la insuficiencia renal crónica, ¿no es verdad? Entonces, es otra de las complicaciones. Nunca más los tejidos van a restituirse ad íntegro. Va a quedar secuelas. Ahora, nosotros nos engañamos cuando muchos colegas manejan por días el cuadro hipertensivo con la esperanza de que van a mejorar el pronóstico del feto. Es una mala conducta. De acuerdo. Porque estamos haciendo un tratamiento empírico sintomático al ofrecerle antihipertensivos con acción vasodilatadora, ¿no?, etcétera, pero no estamos solucionando el problema fundamental histopatológico en la microcirculación. El espasmo, la desorganización de los epitelios, el secuestro de fibrina, plaquetas, etc. Eso no revertimos sino solo interrumpiendo el embarazo. Ese tendría que ser el mensaje a la comunidad. Correcto. Gustavo, de que cuando hay estos cuadros hipertensivos hay que tomar con toda seriedad. De acuerdo, pero estos los podemos determinar solo si se hace prenatal en forma oportuna, ¿verdad? Así es, ¿no? Y el colega en atención primaria tiene que captar y referir a su segundo nivel. Correcto. Y el segundo nivel, si no está en condiciones de poder solucionar o es precoce el cuadro, mejor, tiene que referir al hospital de tercer nivel, que es el último escenario, donde también el colega tiene que estar motivado a una solución efectiva y oportuna. De acuerdo. Infortunadamente, amigos, se nos acabó el tiempo. Teníamos mucha tela que cortar, pero creo que los mensajes fueron precisos. Rubén, a tiempo de agradecerte y pedirte que una siguiente vez hablemos de otro tema como este tan importante, por favor, tu despedida. Bueno, primero agradecer al canal que nos da cobertura a docentes, estudiantes, ¿no es verdad?, a mostrar las inquietudes que tenemos, ¿no?, en beneficio siempre de nuestra población. Correcto. ¿No es verdad? Y personalmente también, Gustavo, agradecerte por la invitación y que esto llegue como un aporte, como un mensaje básico a nuestra población y exhortarles que acudan siempre a su control prenatal y en el control prenatal el colega tenga interés de manejarlo adecuadamente y hacer las referencias oportunas, ¿no? Y así vamos a evitar muertes maternas, que es lo más doloroso de ver en la vida. Correcto. Gracias, Gustavito, y gracias, señores, ¿no?, televidentes del Canal 13. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que la información vertida haya sido de vuestro interés. Vamos a proseguir algunas semanas más tratando la salud de la mujer embarazada. Origen de nuestra vida, origen de cada uno de los que vivimos en este mundo. Por ello, les pedimos que difundan los mensajes, que compartan y que conversen con la familia. A propósito de ella, quiéranla, muéstrenle fervientemente el cariño que sienten por ellos. Si los chicos reciben estas muestras, seguramente han de ser capaces de transmitir. Todos necesitamos cariño, todos necesitamos amor. Si esto es lo que necesitamos y no cuesta mucho dar, hagamos realidad esta práctica. Cuando nos referimos a que todos nos juntemos para tirar el carro hacia la misma dirección, estamos hablando de eso, de que en un momento nosotros todos podemos primero tolerarnos, respetarnos y después querernos y hacer juntos, no por mí, por ti o por alguien en particular, por todos y por la patria. Que tengan un lindo fin de semana, muy bendecido y hasta la próxima. Muy buenos días.